Bueno, vamos a ir dando inicio para que, a ver que hay un micro abierto, para respetar el tiempo de nuestro profesional que ya está en sala. Tenemos ya en sala a Diego León Silva, que nos acompaña desde México con esta temática tan interesante sobre dismorfia corporal. Cuando el cuerpo narra lo no dicho. Trauma, imagen corporal y dolor crónico. Diego, el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias al instituto por la invitación, muy agradecido. Yo pienso que durante todo el tiempo que he trabajado en psicoterapia, tanto con niños y adultos, primero trabajé mucho con niños y luego pues ya ahorita los adultos, me di cuenta que el inicio de muchos trastornos inicia justamente con el trauma. Entonces el trauma es el inicio de una desconexión corporal, sensorial y cognitiva que va afectando al ser humano a lo largo de la vida y su transición. El tema del dolor crónico es todavía más complejo porque justamente lo que ocurre es que la persona deja de sentirse a sí misma, porque a través del dolor aprende a sentirse. Tengo un familiar con fibromialgia y entonces, específicamente mi mamá, y entonces a partir de ahí inicia como esta segunda etapa de indagar de dónde viene, pues todas estas enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes y demás. Quiero aclarar, digo, a los participantes que no es tan teórico, es más práctico, entonces mucho de lo que platico y comento es como muy vivencial y muy experiencial, entonces lo que quieran preguntar adelante. Voy a hablar durante los primeros 30 minutos del tema. Les pido por favor que hagan sus anotaciones ya sea en el chat o pues en algún cuaderno o algo. Y ya cuando lleguemos a la etapa de preguntas, ya me dedico a responder lo que ustedes necesiten. Les platico un poquito de mi formación. Bueno, de base yo soy licenciado en psicopedagogía, tengo una maestría en neuropsicología, un máster en trauma, el doctorado fue en educación y trabajé durante mucho tiempo para Fundación Paz, una fundación en México dedicada a la prevención del abuso sexual infantil, la Secretaría de Igualdad Sustantiva, una institución dedicada a la prevención y atención de mujeres y niños y hombres víctimas de violencia, así como pues he trabajado para diferentes colegios particulares en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que es en México, pero es una capital. Muy bien, vamos a empezar. Muchos niños aprenden antes a callar su dolor que a comprender sus emociones. Y el cuerpo termina hablando lo que la familia nunca enseñó a expresar. ¿Cuántos de nosotros en nuestra historia de vida, nuestros papás nos dijeron, no llores porque te va a pegar más fuerte, no grites porque si no entonces me voy a enojar más, y no hagas y no sientas? Y entonces en el no sientas me aprendo a controlarme, a contenerme y a guardarlo. Y cuando tengo que guardarlo, entonces, ¿qué hago cuando tengo que expresarlo? Porque aprendemos muy bien a guardar, pero no nos enseñan a expresar, y en el no enseñarnos a expresar es donde realmente está el problema. Porque la realidad es que hasta que el niño, o en este caso el adulto, logre expresarse, es cuando empieza a manifestar el dolor. Al menos en México, desconozco en otros países, pero en México sí es mucho de contenerse. Justamente estaba hablando con una de mis pacientes de que uno de sus compañeros se suicidó. El compañero trabajaba no recuerdo si en la policía o en los bomberos, y me dice, es que nunca nos dimos cuenta que tenía problemas él, o sea, que algo le estaba pasando. Yo, claro, es que a los hombres la manera de vivir su ansiedad y su tristeza es con drogas, con alcohol, con mucho trabajo o con un sexo desordenado, o sea, promiscuidad. Entonces, cada uno, o sea, hasta socialmente expresamos nuestro dolor de forma diferente y en situaciones diferentes. A mí la verdad es que me molesta mucho que últimamente veo en Facebook que hay como grupos para hombres.
y ya salen con sus cosas de, seguro es para gays, y seguro es para maricas, y seguro es para... Pero pues, realmente el expresarte no tendría nada que ver con tu orientación, el expresarte es algo humano, o sea, somos humanos, y al ser humanos, pues venimos a sentir. Vamos a ver un poquito, digo, no nos vamos a meter como tan a fondo en esto de los datos estadísticos, pero para que lo tengamos en cuenta, las enfermedades autoinmunes. Hay una brecha de género, hay más porcentaje en mujeres, más lupus en mujeres, Sjögren en hombres y artritis reumatoide en mujeres y hombres. Hay más en mujeres que en hombres. Aquí está por eso el 3.1, porque es tres veces más en mujeres y una vez que en hombres, perdón. Enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer y demencia, más en mujeres, riesgo de que tengan Alzheimer, alguna otra enfermedad neurodegenerativa, una en mujeres, 5 en hombres, pero en hombres, pues cuando ya son más grandes. Parkinson es más frecuente en hombres. Y acá, de este lado, el dolor crónico, somatización, fibromialgia, pues la mayoría de los casos son mujeres, migraña crónica mujeres, 6% hombres, dolor pélvico, predominio superior en mujeres. Entonces, nos damos cuenta que las mujeres son las que más tienen enfermedades neurodegenerativas o autoinmunes. Bueno, pero viene la pregunta, bueno, pero la mujer se expresa, sí, pero la mujer se contiene. O sea, contiene su dolor. Sí podrá decir si lloro, si estoy enojada, si estoy, pero se contiene mucho. ¿Por qué? Porque tristemente la mujer tiene que tolerar más. O sea, está enseñada a tolerar más. Justamente lo hablaba con otra de mis pacientes. Decía, bueno, es que de la generación de tu mamá y la mía para atrás, pues era solamente aguantar, o sea, no se divorciaban porque tenían que aguantar infidelidades, no se podían salir por la situación económica, no se podían salir porque como las iba a ver la sociedad. Entonces es muy fuerte, la verdad es algo muy, muy fuerte, porque se empiezan a desconectar de ellas. En el caso de los hombres, porque les da Parkinson, porque los hombres tienen que ver todo lo motor, o sea, todo el movimiento tiene que ver con el hombre. Entonces, claro, en el momento en el que yo me siento invalidado, como persona y en mi trabajo, es cuando yo justamente dejo de activarme y entonces ahí empieza el conflicto de la neurodegeneración en el caso de los hombres. Vamos a iniciar con trauma, luego hablamos de dolor y luego terminamos con lo de la imagen corporal para poder integrar todo, ¿de acuerdo? El trauma psicológico puede definirse como una experiencia que sobrepasa la capacidad del organismo para procesar e integrar lo ocurrido, generando alteraciones persistentes en la regulación emocional, la percepción corporal y la sensación de seguridad. Diego, ¿por qué no todas las personas que viven abuso generan trauma? Diego, ¿por qué no todas las personas que son asaltadas generan trauma? Diego, ¿por qué todas las personas que viven en ambientes caóticos no generan trauma? Porque cada uno tenemos habilidades de resiliencia completamente diferentes. Las habilidades de resiliencia son las que nos salvan. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Una cosa es lo que pasa cognitivamente y otra cosa es lo que pasa a nivel corporal. La mente te puede decir, estoy yo todo bien. Y el cuerpo te puede decir, no, no estoy bien, ¿ok? De ahí viene la ansiedad. Yo no estoy tan a favor únicamente de la terapia cognitiva conductual, porque la terapia cognitiva conductual para mí solamente trabaja las acciones que tú vas realizando y la mente, y el cuerpo y la somatización para mí es otra. Entonces, la terapia debe ser integral y debe ser conjunta. La razón es que pensando en una mujer que acaba de ser violada, pues claro que o va a tener frigidez, o va a tener dificultad para tener un orgasmo, o va a tener, o al contrario, va a haber promiscuidad, porque de alguna manera necesita regularse. Entonces, lo primero es conectar somáticamente con el cuerpo. Tengo una paciente que últimamente, cada vez que llega al consultorio, llega y llora y llora y llora. Y cuando le pregunto, bueno, pero ¿en qué momento empezó esto? Y como que no me sabía decir. Y dije, pues que por sus características, o violencia física o abuso sexual, que no hay de otro. Entonces ya le pregunté, ¿padeces abuso sexual? Perdón, ¿tuviste abuso sexual de alguien?
Y dice, sí, y ya, le pregunto yo, ¿de quién? Y empezó a hiperventilar. Entonces empieza a hiperventilar y dije, no, dije ya, dije, aquí está la respuesta. O sea, el cuerpo siempre te va a dar la respuesta. El cuerpo siempre te va a decir hacia dónde tienes que ir y qué es lo que tienes que ver. Entonces eso es muy importante, que uno sepa hacia dónde dirigirse como psicoterapeuta en la intervención. Bien, vamos a ver la clasificación de los tipos de trauma, el agudo, el crónico, el complejo y el vicario. El agudo es un evento único e inesperado. Puede ser al azar de la naturaleza, puede ser un accidente o un asalto. Impacto en la identidad, identidad intacta, fue algo externo. Efecto del sistema nervioso, hiperactivación temporal, el cuerpo vuelve a la calma. Crónico, peligro repetido, dura meses o años. El entorno social, ya sea bullying, guerra, violencia familiar u otro tipo de violencia, desamparo, daño en el autoestima, hipervigilancia constante y sistema atascado en alerta. El complejo, adelante, adelante. Perdón. Complejo, abuso continuo ocurre en la infancia, cuidadores directos, familiares o padres, altera la personalidad, destruye la confianza, disociación y desconexión física y emocional. Y el vicario, desgaste indirecto y es acumulativo. Historias de vulnerabilidad, pacientes víctimas, visión del mundo pesimista, cinismo profesional, agotamiento empático, desgaste físico. El vicario tiene que ver más con lo que vivimos los profesionales de la salud. Eso se puede convertir en un trauma vicario. O sea, por ejemplo, ahorita tengo perdón, es que pongo mucho ejemplo de mis pacientes como para poderlo sintetizar y aterrizar. Tengo ahorita un paciente que trabaja justamente en un psiquiátrico y pues le llegan todo tipo de casos. Y justamente hablábamos de que le llegó un caso de abuso sexual y me dice, es que yo no sé cómo abordarlo, me cuesta mucho trabajo. Y ya le cuento, bueno, pero tú viviste abuso sexual, me dice, no. Y dije, entonces es un estado, el abuso sexual es un estado de sentirte desprotegido. Entonces, de desprotección justamente, entonces, ¿en qué momento te has sentido desprotegido? Y bueno, empezamos a escarbar, ¿no? De en qué momento él se sentía desprotegido. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando uno tiene un buen apoyo o contención emocional por parte de un externo, es cuando el trauma entre comillas, se puede convertir en un aprendizaje. Lo que ocurre es que entre más te cobijen, más te acompañen y más estén contigo, es más fácil superar ese proceso. ¿Qué es lo que ocurre con los niños que viven, por ejemplo, abuso sexual? Pues muchas veces no les creen, no, como tu tío, como tu tía, como tu prima, como tu primo, no, claro que no, no pasó así, seguramente lo viste mal, seguramente lo pensaste mal, y entonces, claro, se contienen y lo guardan. Entonces, si el mundo no me protege, y en este caso el mundo son mis papás, pues claro que la gente en general no me va a creer y hasta que el niño se da cuenta y dice, no, yo tengo que hablarlo. Yo lo que les digo a las personas que vivieron abuso sexual y que ya son adultas y que de niños no se atrevieron, de adultos se tienen que atrever a decirlo. Mi hermano, mi hermana, mi tío, me pasó, me hizo, me ocurrió, porque al hablarlo justamente se desbloquea lo que vendría siendo ese trauma que se vivió. Hace poco estaba leyendo que, bueno, la victimología estudia justamente todo lo de las víctimas, y entonces la victimología lo que estudia es, bueno, esto de las víctimas, pero cuáles como son los eventos más traumáticos. Y el evento más traumático, por ejemplo, es el asalto a casa habitación. Sí, el abuso sexual es traumático, pero todavía es más traumático el asalto a casa habitación. ¿Por qué? Porque se supone que la casa es un lugar seguro. Entonces, que entre alguien que te vende, que te robe, que te agarre tus cosas, y bueno, a menos que cometan otro tipo de actos todavía más atroces,
ahí es cuando justamente, perdón, esa es la razón por la cual se dice que es todavía más traumático que el abuso sexual. Bien, hasta ahorita va a ser una pausa y pues me gustaría saber quién, ahora sí que quien pueda prender su micrófono pueda participar, de qué país son eh, y si son hombres o mujeres, nada más. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi Muy nombre bien. es Roxana, mi nombre es Roxana, bueno, soy mujer y soy de Argentina, de la provincia de Santa Cruz. Ah, mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Lo puedes escribir en el chat, ¿eh? Hola, doctor. Mi nombre es Luber. Soy de Bolivia. Mucho gusto, Luber. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Alan, soy de México. Ah, maestro, buen día. Ya también voy a estar más tarde, aquí acompañando a Ah, muy, Diego. muy bien. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Además, Alejandro, de México. Muy bien. Muy buenos días, soy Isabel Díaz y soy de México. Ah, mucho gusto, Isabel. Muchas gracias. Muchas gracias. Mara, de Argentina. Muy bien. Ah, miren, pues sí, sí, somos varios de México y Argentina. Sabrina de Argentina, pero vives en Francia. Ok. ¿Eres ahorita en Francia? Patricia de Argentina. Muy bien, Pati, muchas gracias. Hasta que Sabrina me conteste porque tengo la duda que ahorita es en Francia. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir entonces. Ah, no, entonces somos de varios países. Discúlpenme que de entrada no les pregunté, pero quería empezar de lleno, pero qué bonito saber que son de diferentes países. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, si quieres conocer los planes, nos escuchas desde Francia, muy bien. Y Omar de Argentina. Oh, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, así es básicamente como se va como construyendo el trauma. Por ejemplo, tengo una paciente que tenía migraña, más bien, sí, tenía migraña, la llevaron al hospital, entra al hospital, la tratan y todo, sale del hospital, pero todavía la mente le bombardeaba. 3:44, es mediodía. Muy bien. Muchas gracias, María Isabel. Muchas gracias por responder mi duda. Ok, entonces sale del hospital y entonces todavía el cerebro le parpadeaba, o sea, le dolía, ¿no? Y tiene un choque, se voltea el carro, ya le llevan otra vez al hospital y a revisión y todo. Y después de ahí lo que ocurría es que cada vez que se subía al carro de copiloto y el otro frenaba fuerte o quería dar la vuelta o lo que sea, ella lo agarraba y sostenía el volante. Entonces, viene la pregunta, ¿qué tipo de trauma creen que ella desencadenó? Según aquí, el agudo, el crónico, el complejo. Alejandro dice que agudo, ¿ok? ¿Alguien más? Agudo, no contribuye un riesgo contra la vida. Ok, bien. Fíjense bien, fue agudo porque fue uno solo, pero se convirtió en complejo. ¿Por qué se convierte en complejo? Porque ya estaba en constante alerta y en disociación cada vez que se subió un carro. Entonces, no fue un evento aislado, fue un evento en conjunto. Ahora, la inteligencia artificial ahora es maravillosa, entonces yo le pregunté ahí al Gemini, le pregunté, pero qué rayos pasó aquí cuando tenía la migraña, ¿no? Entonces ya resulta que justamente el cerebro estaba en estado de alerta por la migraña al momento del choque, entonces lo que ocurre es que pues ya le ocurre el choque y entonces la persona, pues su sistema nervioso está completamente activo. Entonces, claro, cada vez que se subía a un carro, pues lo primero que pasaba era eso, o sea, de hecho ella me decía, es que yo no me puedo controlar, es que yo no puedo decir que me pare, que no, pues es que el que está hablando es tu cuerpo.
Y entonces, como el cuerpo está hablando de su cuerpo, entonces le tenemos que enseñar a tu cuerpo que vuelva a entrar en un estado de, pues, ¿cómo decirlo? De calma y de seguridad. Hay una hormona que es la hormona del cortisol, que todas la conocen como la hormona del estrés, pues quítense de la idea que es la hormona del estrés, es la hormona del alerta, es la hormona de despertar. O sea, gracias al cortisol, de activación, perdón, esa es la palabra, de activación. Gracias al cortisol, ustedes se levantan, hacen cosas, se motivan y demás. El problema es cuando el cortisol se vuelve crónico, o sea, ya es continuo. Cuando se vuelve a continuo es cuando justamente empieza a generarse el problema. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues el detonante, que es el trauma, genera un impacto inmediato que alerta la percepción y la seguridad, y el estado mental y físico, que es el de supervivencia. El termostato, que es el eje hipotálamo pituitario y adrenales, eje HPA, es el que secreta justamente cortisol y adrenalina, y puede generar agotamiento. Luego, ¿qué ocurre con el sistema inmune? Al haber tanto cortisol, justamente se afecta al sistema inmune, y el territorio afectado, que es la corporeidad, da como resultado dolor crónico, fatiga y síntomas psicosomáticos, así como disociación. La mente se empieza a desconectar. ¿Qué pasaría si el dolor crónico no fuera solamente un síntoma, sino un recuerdo viviendo en el cuerpo? O sea, ¿qué es lo que mi cuerpo me quiere decir a través del dolor crónico? ¿Qué es lo que mi cuerpo me está hablando? Como les decía, o sea, las personas básicamente se callan su dolor, y no es sano que se callen su dolor. Me voy a ir un poquito más rápido por la cuestión del tiempo, para dar chance a contestar preguntas. O si las quieren ir poniendo en el chat y ya al final las leo rápido y las contesto rápido, está bien. Dolor nocioceptivo somático, ese es el tipo 1. Activación periférica del daño en tejidos externos. O sea, lo que ocurre es que se rompen un hueso, hay desgarre de ligamentos, hay esguinces. Ese es el dolor nocioceptivo somático. El dolor neuropático es daño directo, disfunción del sistema nervioso central, ya sea dolor de ciática, dolor de diabético, neuralgia. Dolor nocioceptivo visceral, aquí entra lo interesante, ya es el dolor como tal de los órganos internos. Cuando estamos en un estrés justamente crónico, se inflama el intestino y se inflaman otros órganos, y entonces ahí es lo que tenemos que empezar a trabajar para que justamente se empiece a regular la inflamación de los órganos. Y el dolor no socioplástico es el procesamiento de señales del dolor alterado en el cerebro. Manifestación clínica, dolor generalizado. Ejemplos: fibromialgia, síndrome del intestino irritable. El síndrome del intestino irritable es un dolor no socioplástico. O sea, las personas creen que dicen, no, es que traigo un inflamado del intestino. No, es que tanto estrés te está avisando que le tienes que poner atención a esto. Quiero aclarar que la fibromialgia ya es o sea, digamos que ya es crónico, o sea, ya pasaron muchos años y muchas situaciones para que realmente pudiera tal cual desencadenarse ese problema intestinal. Algunas de las preguntas que yo hago, al final les voy a dar material, son estas. Cuando eras niño y sentías dolor físico, ¿qué hacía tu familia contigo? ¿Te escuchaba, te minimizaba o esperaban que resistieras? ¿Recuerdas si en tu infancia había permiso para expresar el dolor emocional o el cuerpo? ¿Qué aprendiste de pequeño sobre enfermarte? Si tu hablador actual pudiera contar tu historia de una parte de tu infancia, ¿qué crees que estaría intentando decir? Entonces, es importante hacer una entrevista de la historia de la persona cuando fue niño o cuando fue niña, para poder entender de dónde viene todo este dolor. Les voy a mandar la presentación ahorita que termine el chat, y ahí van a encontrar todo, la entrevista y más material que les voy a compartir. El dolor crónico no siempre es un cuerpo dañado. Muchas veces es un sistema nervioso que aprendió a vivir demasiado tiempo en supervivencia. O sea, si estamos todo el tiempo en modo supervivencia, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Pues el cuerpo se adapta.
Entonces, el cuerpo se adapta a lo que tú le das. Entonces, si yo necesito estar en un estado de supervivencia constante, entonces mi cuerpo me dice, pues te pongo en modo supervivencia constante y ya está. Y entonces, claro, ¿te cuesta trabajo regular o nos cuesta trabajo regular? Pues porque siempre hemos estado así. Este es todo un tema, o sea, la teoría poligaval es todo un tema. Se los voy como a resumir. Anteriormente nomás era sistema simpático y parasimpático. Pues ahora el que lo estudió, ahí se me fue el nombre, discúlpenme. Bueno, no, sí se me olvidó. Bueno, la jerarquía poligaval habla de que tenemos como 3 nervios principales que son los que ayudan a hacer el movimiento interno, que es el vago ventral, el sistema simpático y el vago dorsal. Entonces, todo tiene como una línea, o sea, si por ejemplo estoy en una situación caótica, primero se activa el vago ventral, luego el sistema simpático y por último el vago dorsal. Cuando las personas llegan a vago dorsal, es el sistema más primitivo y por eso ocurren las disociaciones. Perdón. Entonces, como por esa razón ocurren las disociaciones, ahí es cuando entran las personas con artritis reumatoide, con fibromialgia, con síndrome del intestino irritable, con cefaleas o migrañas. Entonces, hay que regresarlo justamente al sistema vago ventral. Básicamente todo el tiempo, como vamos oscilando, pero la idea es como no quedarnos en un solo estado. Bien, aquí de manera simplificada es el estado de seguridad, lo del vago ventral, el sistema de lucha huida es el simpático, estado de inmovilización el vago dorsal y jerarquía neurocepción clave. O sea, hay que evaluar cómo está la neurocepción. La neurocepción es la conexión del cuerpo con el cerebro y las sensaciones. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, vemos que un estado de vago dorsal nos provoca justamente trauma y depresión extrema. Y el sistema de lucha es el simpático, si está irregular nos provoca estrés agudo y defensa. O sea, son las personas que todo el tiempo están defendiéndose. ¿Pero por qué me hablas? ¿Por qué me haces? ¿Y por qué me pegaste? ¿Y por qué? Pues sí, pues porque se están defendiendo de una situación que no habían podido controlar antes. ¿Cómo es que va? Esto está interesantísimo. ¿Cómo es que va evolucionando las situaciones hasta llegar a dolor crónico u otro tipo de enfermedades? Primero, la persona tuvo que haber pasado por estados de ansiedad, insomnio y bruxismo, después por migrañas, cefaleas y colon irritable. Luego dolor crónico y depresión, luego enfermedades autoinmunes y por último enfermedades neurodegenerativas. Este es como el caminito. Mi mamá hace poquito me platicó, le pregunté, oye, pero ¿qué te pasó antes de que te diera fibromialgia? O sea, dime qué ocurrió antes. Y ya me dice, no, pues es que me dio migraña. Y pues ya, ahí está la respuesta. Entonces, le dio migraña y a los meses le detectan la fibromialgia. Y obviamente, pues mamá sí viene de muchas situaciones de niña de ansiedad, de maltrato físico y demás. Entonces, siempre hay que considerar, porque de hecho, este caminito les va a dar como a ustedes un antecedente de lo que tienen que empezar a trabajar en su paciente, porque si su paciente llega con migrañas, hay que empezar a trabajar con los sistemas, hay que empezar a trabajar con los pensamientos, hay que empezar a trabajar con la regulación para que eso no suba de nivel. O sea, piensen en que no puede subir de nivel. Tengo ahorita una paciente que ya tenía bastante tiempo con migraña, porque la mayoría cree que son heredables, y sí son heredables, pero son heredables porque se desencadenan por situaciones externas, pero nosotros podemos lograr que ya no se desencadenen. Entonces le decía a mi paciente, tiene 19 años, le decía, o trabajamos con las migrañas y te aprendes a controlar y dejas de ser tan perfeccionista, o esto se nos sube de nivel en unos años. Entonces, pues bueno, es empezar justamente a trabajar todo esto. La imagen corporal no nace únicamente de cómo luce el cuerpo, sino como del sistema nervioso aprendidos a sobrevivir dentro de él. Ok, hay 4 componentes que debemos evaluar de la imagen corporal que la persona tiene acerca de ella misma, en cualquier situación, ¿eh? Una es la perceptiva, que es, ¿qué siento mi abdomen más hinchado de lo que se ve en el espejo?
Cognitivo, pienso que si no recupero mi físico anterior no valgo nada. Afectivo, siento que una profunda frustración y tristeza por cómo luce mi cuerpo hoy. Y conductual, comprar ropa 3 tallas más grandes para camuflar el cuerpo. O sea, tenemos que ir trabajando en la imagen corporal en varios conceptos. No es nada más uno, tiene que ser integral. Siempre el trabajo psicoterapéutico tiene que ser integral. Aquí hay algo como también importante relacionado a esto de los cuatro puntos relacionados con el dolor, es qué percibes de tu dolor, qué piensas de tu dolor, qué sientes de tu dolor, me siento triste, me siento enojada, me siento, y qué vamos a empezar a hacer ahora sí conductualmente o qué haces conductualmente para aliviar tu dolor. ¿Cuál es la diferencia entre el esquema corporal y la imagen corporal? Bueno, el esquema corporal es lo que el cerebro te dice que cómo está acomodado tu cuerpo, ¿de acuerdo? Cómo lo tienes que mover, cómo estás sentado, cómo estás parado. ¿Qué es lo que ocurre con las personas con dolor crónico? Se distorsiona esa percepción del cuerpo. O sea, hay personas que dicen, es que yo me lo siento más ancho, pero se lo siento más ancho por el dolor, no porque realmente sea así. Entonces, el esquema corporal en el dolor crónico cambia completamente. O sea, es un trabajo integral de manera diferente todo esto del abordaje del dolor crónico. Imagen corporal, ¿qué es lo que yo veo de mí? Pues me veo alto, me veo delgado, me veo gordito. ¿Qué veo? ¿Qué veo de mí? ¿Y qué siento al verme? Siento agrado, siento rechazo, siento incomodidad. ¿Qué es lo que voy sintiendo? Anteriormente, ¿qué se pensaba? Que el dolor está en la cabeza del paciente. Ahora nos damos cuenta que el dolor está en el sistema nervioso central desregulado. O sea, ya no es nada más de, pues le duele, llega al cerebro y ya ahí está, se acabó. No, o sea, hay que ver todo de manera lo más integral posible. Hay que tratar el síntoma físico por separado. No, hay que devolver a neuropercepción de seguridad al cuerpo. El cuerpo y la mente son dos cosas distintas, ¿no? El cuerpo lleva la cuenta y expresa lo que la mente disocia. Bien, haciendo un resumen de la charla para poder dar tiempo a preguntas, y en caso que no haya preguntas, pues platico otras situaciones. Entonces, el sistema nervioso se pone en alerta, o sea, se pone en modo supervivencia, que eso genera trauma. Entendemos que el cortisol, que es el estrés, al estar activado de manera muy continua, pues hace que el cerebro se modifique y esto pues nos trae como consecuencia el trauma. Luego se va a la somatización, que como veíamos, pues tenía que haber un previo, ¿no? Migraña, ansiedad, colon irritable, para que después ahora sí se convierta en un dolor crónico. Se borra del mapa el esquema corporal, ¿por qué? Porque está alterada la percepción del dolor, la percepción del cuerpo. De hecho, me está acordando que mamá utiliza mucho es que yo tengo, ¿cómo dices? Ya tengo ya, un umbral de dolor muy alto, o sea, que aguanta mucho. Y yo, no, pues justamente porque crees que aguantaste mucho, pues por eso estamos como estamos. Entonces, pues no, o sea, ella se vende a lo mejor ese día para que no le duela, pero lo que tiene que hacer es empezar a sentir. Y rechazo corporal es, no me gusta lo que veo de mi cuerpo, ¿ok? Entonces, ese es el caminito. Quiero aclarar que hasta dentro del dolor o las cosas que vivimos vamos construyendo una identidad, pero realmente la identidad no es lo que somos, o sea, no es eso como tal, sino la identidad va más allá, es lo que yo quiero construir de mí. Entonces, tenemos que ayudar a que la persona empiece a construirse a ella misma, no a través de lo que le enseñaron, sino a través de lo que ella quiere vivir. Para concluir, la charla y dar tiempo a preguntas, cuando entendemos el trauma, el dolor y la imagen corporal desde el sistema nervioso, dejamos de preguntarnos qué tiene esta persona y comenzamos a preguntarnos qué vivió este cuerpo. Entonces, el cuerpo siempre nos va a hablar de la persona, de su historia y de lo que vivió.
Vamos a ronda de preguntas. Ah, ya. Miren, por ejemplo, aquí Roxana, digo, en lo que a los demás prenden su micrófono o escriben. Dice Roxana, sería como cuando una persona pierde una extremidad, pero siente dolor de la extremidad que no está. Es correcto, es que el cerebro manda la señal. O sea, para el cerebro sigue habiendo una pierna. De hecho, no me acuerdo si es un síndrome, un trastorno, que es el síndrome de la extremidad fantasma o algo así, que justamente ay, me trabé. Ya, que justamente la persona ve o siente esa extremidad fantasma. Bien, dice Isabel, excelente presentación, Diego, muchas gracias por compartirla. Respecto a la distinción que haces entre el esquema corporal inconsciente y la imagen corporal, me quedé pensando en el reto clínico. Cuando trabajamos con un paciente con dolor crónico que tiene el mapa distorsionado, es correcto. ¿Qué abordaje consideras que debería tener prioridad en la terapia? ¿Empezar por la estimulación sensoriomotora para revocar el esquema físico o trabajar primero la esfera emocional de la imagen corporal para bajar la alerta del sistema nervioso? Ay, qué buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Déjame lo vuelvo a leer, ¿eh? Yo primero bajaría trabajar la esfera emocional de la imagen corporal eh, para ayudar a que el sistema se regule, porque si lo empezamos a trabajar la parte sensoriomotora, el sistema todavía va a estar alerta y al estar alerta, pues puede ser que no sea tan productivo el trabajo de psicoterapia. Entonces, eso sería lo primero. Bien, ¿alguien más? Ah, muchas gracias, Alan. Sí, sí es correcto. Ese es ya el inicio de todo. No, y el inicio todavía más sería la entrevista, el ver qué aprendió, que aprendió del dolor, que ha vivido del dolor, y luego sí, Alan, es correcto lo del momento presente. Bien, en lo que alguien más pregunta, y si es que alguien más pregunta, ay, que se me olvidó. Ahorita lo voy a acomodar. Este es un código QR que los va a llevar a una evaluación. Déjenme la voy abriendo. Si alguien más tiene preguntas, ahorita las veo en el chat. Déjenme les enseño Voy a dejar de compartir tantito, ¿eh? Ahorita voy a compartirles para enseñarles lo de la evaluación. Ay, ¿dónde está la... ¿Saben qué? No, digo, si lo escanean, sí les va a aparecer. No lo encuentro en mis archivos. Pero bueno, no, este no es. Básicamente el documento sirve como una entrevista y evaluación del dolor crónico y ver cómo el trauma ha afectado y ha provocado la disociación. Entonces, eso van a encontrar en el código QR. Ahorita en el chat les voy a poner el enlace de la presentación y ya, pueden escanear el código QR. Y también en la presentación voy a poner mis datos. Mara, ¿puedo poner mis datos? Ay, se me olvidó preguntar. ¿Sí? Ah, muy bien, muchas gracias. Entonces les pongo ahí mis datos. Para cualquier duda, pregunta o comentario me puedan contactar. Entonces, veo que ya nadie más tiene preguntas.
por último, Mara, y ya, para dejar al siguiente ponente. Entonces, si la TCC no sería adecuada para corregir el patrón actual, se trabaja el trauma desde el psicoanálisis para identificarlo, será como ir al origen del trastorno de disociación. El psicoanálisis para mí es un trabajo muy profundo, pero es un trabajo cuando tú estás estable de alguna manera. Para mí el psicoanálisis, que no sea el psicoanálisis, para mí es una, o sea, es una persona muy inteligente, o sea, una persona para mí muy estudiada. Se habla mal del psicoanálisis, pero para mí el psicoanálisis es hermoso, o sea, es hermoso porque realmente es estudiar al ser, pero esa persona necesita estar medio estable para poder entrar en ella. Entonces, como tal, el psicoanálisis no me va a ayudar a resolver el problema. Tendría que ser preferentemente una terapia psicosomática o buscar un especialista en trauma psicológico, porque ya está como nueva vertiente de la evaluación y la intervención del trauma, es como otra, es como otra corriente. Entonces, yo me iría primero con la terapia psicosomática y luego ya me voy a lo mejor a una terapia cognitiva conductual. Y ya que la persona esté más estable, ahora sí, ya empieza con psicoanálisis. Ese sería mi caminito. Mara, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego, por esta hermosa presentación. La verdad que muy completa, muy fácil de comprender y sobre todo, a ver, dice Alan, el tema es que el trauma es neuroceptivo. A ver. No es falta de entender o saber más, sino la respuesta automática y autónoma del sistema nervioso, nos dice Alan, con su aporte. Es correcto. Por eso Eh, dice maestro Diego que el psicoanálisis sería cuando ya se tiene ese contexto, porque no es que la persona lo desee no saber, sino el cuerpo responde por sí mismo. Es otro mecanismo por aparte. Así es. Sí, sí. Muchísimas gracias por todos los aportes, por la disposición, Diego, para participar de este congreso. Esperamos contar con tu presencia nuevamente en algún otro evento. Y bueno, agradecerte enormemente por estar presente el día de hoy con nosotros.